¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Bueno, lo prometido es deuda. Tenemos un bonus informativo que tiene que ver con dos noticias que van emparejadas con lo que pasa, sí, en el caso concreto del partido Morena y que ya han comenzado a generar controversia. La primera de ellas, el tema de Cuauhtémoc Blanco. A ver, más allá de la simpatía o antipatía que puedes tener hacia un movimiento o hacia un partido político, no puedes justificar o eximir a sus integrantes por hechos cuestionables. Cuauhtémoc Blanco fue un pésimo gobernador de Morelos, no es ni siquiera una opinión, realmente es un hecho tangible, un hecho que cualquier persona que habita Morelos se los puede decir, incluso aquellos que votaron por él con los colores del Partido Encuentro Social. Es más, la propia gobernadora actual, procedente esta sí de Morena, ha marcado en muchos sentidos su línea relacionada con las actuaciones que llevó a cabo el exfutbolista, ahora convertido en legislador. Cuauhtémoc Blanco no ha aclarado los vínculos con el crimen organizado, no ha aclarado los desvíos de recursos que están sustentados de su administración y ahora es protegido en cierta manera por la Cámara de Diputados, quien votó en contra de su posible desafuero. Con 3 votos de Morena y el Partido Verde, la sección instructora de la Cámara de Diputados pospuso la admisión de la solicitud de procedencia presentada por la Fiscalía de Morelos en contra del legislador morenista Cuauhtémoc Blanco, acusado de violación en grado de tentativa contra su media hermana Nidia Fabiola. Esto lo confirmó ya diversos reporteros, ¿no? Obviamente el único que votó a favor de ser desaforado Blanco fue Germán Martínez. Bueno, vaya personaje también detestable por donde se le vea este señor Germán Martínez, ¿no? El cual, bueno, pues dio a conocer precisamente esa situación. Previamente, el presidente de la sección instructora, Hugo Eric Flores, confirmó que dicho órgano jurisdiccional recibió finalmente los expedientes de Blanco y del senador y dirigente nacional del PRI. A partir de hoy empezaremos en términos legales, estamos cumpliendo ya, le fue entregado a la secretaria general de la Cámara y ya lo remitió a la sección instructora y bueno, hoy precisamente empieza este proceso, declaró 2 horas antes de la decisión de aplazar la admisión de la solicitud de desafuero en contra precisamente de Blanco. Aseguró asimismo que no hay bloqueo de ningún tipo para determinar si proceden y dijo que aun cuando Blanco es integrante del grupo parlamentario de Morena, se procederá conforme a derecho. Por supuesto que al darse a conocer esta información, pues de inmediato hubo varios cuestionamientos relacionados a que no se indaga a fondo los señalamientos en contra de Blanco y que de una u otra forma se les estaría protegiendo. Una situación que tarde que temprano, y lo hemos platicado ya aquí en otras oportunidades, termina dañando el nombre de un movimiento, termina dañando a un movimiento en sí. ¿Por qué razón? Porque a final de cuentas son personajes a los cuales la gente vincula con el mismo y son personajes que se mantienen impunes y por lo tanto hay un sector de Morena que está fomentando la impunidad alrededor de los suyos, algo que no va de la mano con el resto de los integrantes del partido y del propio movimiento, quienes constantemente han llamado a que haya transparencia, a que haya sanciones, a que haya castigo para aquellos que hayan cometido algún tipo de ilícito, provenga de donde provenga. Entre ellos la propia presidenta Claudia Sheinbaum, que abiertamente ha dicho, nosotros no vamos a justificar a nadie, nosotros no vamos a crear cadenas de complicidad, ni vamos a estar en ningún momento protegiendo a cualquiera, sea de nuestro partido o no sea de nuestro partido. La orden como tal que ha dado la doctora Claudia Sheinbaum ha sido muy clara en el sentido de combatir este tipo de actos de corrupción, de actos de impunidad y que se investigue siempre a fondo señalamientos como los que en este momento tiene encima el ex futbolista. En fin, parece ser que por el momento Blanco la habría librado con las consiguientes críticas al Movimiento de Regeneración Nacional. Por supuesto, habrá que estar atentos de cómo se va desarrollando esta historia, cómo aterriza a final de cuentas y si en un momento dado se le da la vuelta a la tuerca, lo cual sería lo más recomendable en un momento. ¿Por qué? Porque, insisto, Blanco no es ninguna paloma blanca. Blanco es un personaje que en definitiva representa mucha de la corrupción que emana de los gobiernos estatales, particularmente el gobierno de Morelos, una entidad que lamentablemente desde hace mucho tiempo no ha tenido un buen gobernador.
desde panistas, priistas, el caso ahora de Blanco, son personajes quienes han hundido a la entidad en el narcotráfico, en el desvío de recursos, en el cacicazgo, en el desplazamiento forzado, en el abuso, en la arbitrariedad. Entonces, vaya que Morelos requiere otra mano. Parece ser que la gobernadora actual le está tratando de dar ese rostro, está tratando de dirigirse en ese camino, pero sin duda alguna el propio Blanco le dejó un rezago brutal y una cantidad de lodo que será muy complicado limpiar, pero que alguien tiene que empezar. El problema es que aquí, pues la sección instructora ha decidido, no todo parece indicar, mantener la defensa del ex futbolista y aplazar precisamente la posibilidad de su desafuero, lo cual, insisto, a mí me parecería lo más justo. Punto. Si no tienes nada que esconder, si realmente las pruebas que hay en tu contra, los señalamientos que hay en tu contra de parte de la persona que los hace son falsos, tú puedes enfrentarla. Y no hay el argumento de que Uriel Carmona está en la Fiscalía de Morelos, porque ya no está. E incluso la persona que está en la actualidad en la Fiscalía de Morelos, es cierto, no es gente tampoco cercana a Blanco, ni mucho menos, es más cerca al propio Carmona, pero no cuenta con todo el respaldo en un momento dado de la mayoría en el Poder Legislativo de Morelos. Entonces, cualquier acto que éste intentara llevar a cabo fuera de lógica o de revanchismo político, que es lo que acusa el propio Blanco, podría ser nulificado de inmediato. Es más, al propio Blanco le convendría, porque si trataran de perseguirlo de esa manera y él es inocente y él dice, de acuerdo, quítenme el fuero, enfrento el caso y se lo quieren voltear para meterlo en problemas con malas artes, él podría demostrarlo también. Y en la actualidad, demostrándolo, su figura se ensalzaría y se consolidaría como tal, y se le lograría quitar completamente el control de la Fiscalía de Morelos a este grupúsculo. Quedarían totalmente en evidencia y él podría regresar tranquilamente a su lugar. ¿Por qué? Porque habría quedado claro que es una víctima de persecución política. Pero por el momento no es así. Por el momento es un legislador que está siendo protegido para que no se le investigue en una acusación que existe en su contra. Insisto, veremos cómo transcurren las próximas horas para saber si se consolida o no como tal ya este hecho o si permea libremente como tal se ha dado a conocer en este momento. Ahora, ¿cuál será la reacción también, no, en las próximas horas de la propia presidenta de nuestro país, que ha sido una voz fuerte, cantante, para que se investiguen este tipo de casos y para que se llegue al fondo de los mismos, e insisto, que no haya complicidad? Y el siguiente tema es esta nota que pasó un poco desapercibida, fíjese bien, pero que vale la pena ponerla sobre la mesa. El líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, acusó a legisladores de su propia bancada de negociar con el PAN y ofrecer 100 votos para corregir la reforma contra el nepotismo, asegurando su entrada en vigor en 2027. Lo anterior a cambio de incluir una propuesta panista para impedir a los hijos de Andrés Manuel competir por la presidencia en un lapso de 10 años. ¿Qué le parece? Durante el taller de lectura que Monreal impartió semanalmente a diputados morenistas, la legisladora María del Rosario Orozco reprobó el acercamiento de algunos de sus correligionarios con la fracción panista para evitar el aplazamiento de la iniciativa antinepotismo electoral hasta 2030, cuando la propia presidenta Claudia Sheinbaum había aceptado dicho cambio. Bueno, la doctora Sheinbaum no es que la haya aceptado, legisladora, no le quedó de otra. Es decir, ella no quedó nada contenta con esa decisión. Incluso la orden que hay en Morena es que no candidateen a ningún familiar. Y a tal grado que la propia Luisa Alcalde decidió, como presidenta del partido, presentar argumentos al respecto para que en 2027 no se respalde ninguna candidatura de esa naturaleza. Pero bueno, ella, la legisladora, dice, los buscaron sin autorización del grupo, que esa es otra cosa, y les dicen, yo traigo 100 votos. A mí me lo dijo Dorin. 100 votos nos ofrecieron y nosotros les dijimos sí, a cambio de que los López estén 10 años fuera. Ah, pues ¿cómo? También Dorin, qué forma tan estúpida de negociar, ¿no creo? Bueno, son panistas. A final de cuentas, no tienen la mínima idea de cómo negociar los panistas. Esta generación panista es verdaderamente un despiporre, por donde se le quiera ver. Es un despiporre completamente.
La vicecoordinadora morenista Gabriela Jiménez reconoció que personalmente sostuvo conversaciones con diputados del PAN, del PRI y de MC en busca de consensos para prohibir el nepotismo desde 2027, pero negó haber aceptado la propuesta de Acción Nacional para dejar fuera de la próxima contienda presidencial a los hijos de López Obrador. La legisladora defendió además su facultad de establecer vínculos con legisladores de los otros grupos parlamentarios sin pedir permiso a nadie. Nosotros somos como vicecoordinadores en el reglamento, tenemos la función de poder hacer vínculos con cualquier otra fuerza. No necesitamos pedir permiso, de hecho ningún diputado necesita permiso para poder hacer cualquier vínculo. Y afirmó que la mayoría de los diputados de Morena estaban a favor de la prohibición de nepotismo desde 2027, pero al no contar con los votos suficientes en el Senado, decidieron echarse para atrás. Es lo que se dijo. José Luis Lixa, del PAN, coordinador del PAN en San Lázaro, confirmó que sí, que hubo estas conversaciones con Gabriela Jiménez, quien aseguró contar con el respaldo de 115 diputados de la mayoría morenista para recuperar este planteamiento de que la reforma, tal y como lo propuso la doctora Sheinbaum, fuera a partir del 2027. Bueno, al final se aprobó quedando el nepotismo hasta el 2000 2030. Y bueno, algunos han acusado a este Ramírez Cuellar, ¿no? Legislador de Morena, de ser uno de los principales operadores de que se aplicara desde 2027 porque dicen que está interesado en el gobierno de Zacatecas. Bueno, sin duda alguna, la opción de Ramírez Cuellar sería mejor que la de los Monreal. Y no es cargarse a favor de uno u otro, simplemente es ver los resultados que han tenido los Monreal en Zacatecas y cómo han provocado que mucha gente en Zacatecas esté pensando en no votar más por el Movimiento de Regeneración Nacional. Entonces, la llegada de Ramírez Cuellar hubiera sido bastante, pero bastante fresca al respecto. Veremos si los Monreal respetan precisamente la decisión de su partido. Veremos si los Monreal, como dice el propio Ricardo, están a favor de lo que dice la presidenta y como tal van a acordarlo, porque esto es cosa del verde, según sus propias palabras. Porque, insisto, tiene política esto, claro. O sea, si el verde dice a mí no me conviene y si quieres que yo siga votando contigo, bueno, pues entonces aplázala hasta el 2030, ¿no? Y llegas a un acuerdo, eso es política, estoy de acuerdo. Lo que ya no sería política sería que dentro de Morena, que supuestamente no están a favor de aplazar hasta el 2030, haya quienes decidan jugársela y desacaten un mandato, un señalamiento del propio partido e incluso de la lideresa del movimiento, que es la doctora Sheinbaum. Como siempre un gusto, como siempre un placer, pulgares arriba, y ya lo sabe, si les gustó el video compártanlo, coméntenlo, suscríbanse y denle a la campanita. Gracias, buenas noches.